La noche caía sobre Egipto como un manto de sombras. El río Nilo murmuraba secretos antiguos, pero esa noche, el secreto más grande estaba a punto de nacer. Las casas de los hebreos se llenaban de llanto contenido. Un decreto del faraón había sentenciado a muerte a todos los niños varones del pueblo de Israel. Los soldados recorrían las calles. Las antorchas ardían. El peligro respiraba en cada esquina. En una humilde casa, una madre sostenía a su hijo recién nacido contra su pecho. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de amor desesperado. No te llevarán, no hoy, no nunca, susurró, mientras lo cubría con telas ásperas. Pero sabía la verdad. No podía esconderlo para siempre. Durante 3 meses lo protegió en silencio, hasta que el llanto del niño empezó a volverse demasiado fuerte para ocultarlo. Cada sonido era una sentencia de muerte. Entonces tomó una decisión que parecía una locura, pero que nacía de la fe. Tejió una pequeña cesta, la recubrió con brea y resina, y al amanecer caminó hacia el Nilo. Sus pasos eran lentos. Su corazón, un huracán. Colocó al bebé dentro. Besó su frente. Y lo dejó ir sobre las aguas. En ese instante, el río no solo cargaba una cesta. Cargaba el destino de un pueblo entero. La corriente comenzó a arrastrar suavemente la canasta entre los juncos. Mientras, a lo lejos, se escuchaban risas de mujeres que se acercaban al río para bañarse. Una de ellas era la hija del faraón. Y sin saberlo, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. La sombra se detuvo detrás de la princesa. El murmullo del agua pareció callar por un segundo. Era una de sus doncellas, que miraba la canasta con desconfianza. Mi señora, ese niño es hebreo, susurró, bajando la voz, como si el Nilo pudiera delatarla. La princesa tomó al bebé entre sus brazos. El pequeño lloró, y ese llanto atravesó el mármol del palacio antes incluso de pisarlo. No era un llanto cualquiera. Era un clamor que parecía romper el decreto del faraón. La princesa lo observó con compasión. Sabía perfectamente lo que significaba ser un niño hebreo en Egipto. Este vivirá, dijo con una firmeza inesperada. En la orilla, una joven que había seguido la canasta desde lejos dio un paso al frente. Era Miriam, la hermana del niño. ¿Quieres que llame a una nodriza hebrea para que lo críe por ti?, propuso con astucia. La princesa asintió sin sospechar nada. Minutos después, la madre del niño regresaba. Pero esta vez, no como una mujer desesperada, sino como una nodriza contratada por la hija del faraón. El niño creció entre 2 mundos. Por un lado, el lujo del palacio. Pisos de mármol, túnicas de lino fino, banquetes, música y poder. Por el otro, los gritos de los esclavos hebreos cargando piedras bajo el sol ardiente. Moisés aprendió la lengua de los príncipes. Pero en su corazón resonaban los lamentos de los oprimidos. Años pasaron. Y el niño que había flotado en una cesta, ahora caminaba entre columnas de oro. Pero había algo que el palacio no podía cambiar. Su identidad. Un día, Moisés salió del palacio y vio con sus propios ojos cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. El látigo cortaba la espalda del esclavo. La sangre caía sobre la arena caliente. Algo ardió dentro de Moisés. Miró a un lado. Miró al otro. Y entonces, la rabia venció al silencio. Golpeó al egipcio hasta que cayó muerto. El aire se llenó de un silencio pesado. Moisés enterró el cuerpo en la arena, con las manos temblorosas. Creyó que nadie lo había visto. Pero al día siguiente, 2 hebreos discutían entre ellos, y Moisés intentó separarlos. ¿Quién te puso por juez sobre nosotros?, le escupieron las palabras. ¿Acaso piensas matarnos como al egipcio?
El corazón de Moisés se detuvo. La verdad había salido a la luz. Y en ese mismo instante, el rumor llegó a oídos del faraón. Moisés corrió. Las antorchas iluminaban los muros del palacio detrás de él. Las sandalias golpeaban la piedra. Los gritos de los soldados se mezclaban con el ladrido de los perros de caza. Ya no era príncipe. Era un hombre marcado para morir. Saltó por callejones oscuros, se escondió entre caravanas, cruzó puertas que jamás volverían a abrirse para él. Cuando el sol comenzó a salir, Egipto quedó atrás. Y delante de él se extendía el desierto de Madián, vasto, silencioso, implacable. El mismo hombre que había crecido entre columnas de oro ahora caminaba entre piedras y arena. El calor quemaba la piel. La soledad mordía el alma. Agotado, Moisés cayó junto a un pozo. Allí vio a unas jóvenes pastoras siendo ahuyentadas por otros hombres que querían robarles el agua para sus rebaños. Por un instante, Moisés dudó. Ya había causado muerte con su ira. Volvería a actuar. Pero esta vez no levantó el puño por rabia, sino por justicia. Se levantó, enfrentó a los abusadores y defendió a las jóvenes. Luego sacó agua para sus rebaños con manos cansadas pero firmes. Aquel acto simple cambió su destino. Las jóvenes lo llevaron ante su padre, Jetro, un sacerdote de Madián. Allí Moisés encontró refugio, pan caliente y un hogar que no esperaba. Los días se convirtieron en meses. Los meses, en años. Moisés tomó por esposa a Séfora. Y el hombre criado como príncipe aprendió a vivir como pastor. Cada amanecer llevaba ovejas por senderos estrechos. Cada atardecer volvía con polvo en los pies y silencio en el corazón. En el desierto, Moisés desaprendió el orgullo del palacio. Aprendió a escuchar el viento. Aprendió a esperar. Aprendió a caminar lento. 40 años pasaron como arena entre los dedos. Egipto seguía oprimiendo a Israel. El clamor del pueblo subía hasta el cielo. Y una tarde, mientras Moisés guiaba su rebaño por el monte Horeb, vio algo que no tenía explicación. Un arbusto ardía en fuego. Pero no se consumía. El fuego danzaba entre las ramas. Y el arbusto seguía intacto. Moisés se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Iré a ver esta gran visión, ¿por qué el arbusto no se quema? Murmuró. Y dio un paso hacia el fuego. El fuego seguía danzando entre las ramas del arbusto. No crepitaba como un fuego común. No consumía la madera. Era un fuego vivo, distinto. Moisés. Moisés. Volvió a sonar la voz, firme y cercana a la vez. El pastor cayó de rodillas. Aquí estoy, respondió con un hilo de voz. La voz habló desde el fuego. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisas es tierra santa. Las manos de Moisés temblaron mientras desataba las correas. La arena caliente tocó su piel. El desierto, que había sido su refugio, ahora se volvía altar. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro. No se atrevía a mirar. Entonces Dios habló del clamor de su pueblo. De los gemidos de Israel bajo los látigos de Egipto. Del dolor de los niños. Del peso de la esclavitud. He visto la aflicción de mi pueblo. Y he descendido para librarlos. El corazón de Moisés latía con fuerza. Había huido de Egipto. Pero Egipto no había huido de su memoria. La voz continuó. Ahora, ve. Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El silencio cayó como una roca. Moisés levantó la mirada, con los ojos llenos de miedo. Yo. Susurró.
¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La voz respondió con una promesa que cambiaría todo. Yo estaré contigo. Pero el miedo no se disipó tan fácil. Si voy y me preguntan, ¿cuál es el nombre del Dios que te envía? ¿Qué les diré? El fuego se intensificó. Yo soy el que soy. Dirás a los hijos de Israel. Yo soy me envió a ustedes, punto. Moisés sintió que el desierto entero respiraba. Aún así, dudó. Señor, ellos no me creerán. Dirán que tú no te me apareciste. Entonces Dios transformó la duda en señal. La vara de pastor que Moisés sostenía cayó al suelo. Y se convirtió en una serpiente viva que se retorció ante sus pies. Moisés retrocedió, aterrado. Tómala por la cola, ordenó Dios. Cuando Moisés obedeció, la serpiente volvió a ser vara. El fuego seguía ardiendo. Dios no había terminado de hablar. Moisés sintió el peso de la misión caer sobre su pecho. Liberar a un pueblo entero. Enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. Volver al lugar del que había huido. Moisés volvió a Egipto con el corazón temblando. Y los pies firmes. Atrás quedaban los silencios del desierto. Delante, el rugido de un imperio. Entró a la ciudad que una vez llamó hogar. Las murallas seguían tan altas. Las estatuas de los dioses egipcios seguían vigilando cada calle. Pero Moisés ya no caminaba como príncipe. Caminaba como enviado del Dios vivo. A su lado iba Aarón, su hermano. Dos hombres frente a un trono de oro. Las puertas del palacio se abrieron. El faraón, cubierto de joyas, miró con desdén al hombre que había huido años atrás. ¿Quién eres tú para volver aquí? Preguntó con una sonrisa fría. Moisés respiró hondo. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, punto. El salón estalló en risas. Los consejeros se miraron entre sí. Los sacerdotes de Egipto apretaron los labios. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz? Respondió el faraón. No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel. Moisés dio un paso al frente. Aarón levantó la vara. La arrojó al suelo. Y la vara se convirtió en serpiente ante todos. Un murmullo recorrió el palacio. Pero el faraón chasqueó los dedos. Sus magos hicieron lo mismo. Arrojaron sus varas. Y también se convirtieron en serpientes. Por un instante, el poder de Dios pareció igualarse al engaño del imperio. Pero entonces, la serpiente de Aarón se lanzó sobre las otras. Y las devoró una por una. El salón quedó en silencio. El faraón miró la escena. Y aún así endureció su corazón. Váyanse de aquí. Rugió. Israel no saldrá. Ese mismo día, el faraón ordenó aumentar la carga de los hebreos. Menos paja para hacer ladrillos. Pero la misma cantidad de trabajo. El pueblo empezó a gemir con más fuerza. Los capataces golpeaban sin piedad. El clamor se volvió más amargo. Los hebreos miraron a Moisés con reproche. Desde que viniste, nuestra carga es más pesada. Nos has metido en problemas. Moisés sintió que la misión pesaba como una montaña. Se apartó, levantó el rostro al cielo y clamó. Señor, ¿por qué me enviaste? Desde que hablé con el faraón, el pueblo sufre más. El silencio cayó. Como antesala de algo mucho mayor. La mañana se levantó pesada sobre el Nilo. El sol reflejaba su luz sobre las aguas tranquilas. Pero la calma no duraría. Moisés y Aarón se presentaron otra vez ante el faraón. No con gritos. No con armas. Sino con una palabra de Dios.
Aarón alzó la vara y tocó las aguas del río. El Nilo, fuente de vida de Egipto, se volvió sangre. Los peces murieron. El agua apestó. Los egipcios cavaban desesperados a la orilla del río buscando un sorbo limpio para beber. El faraón miró con rabia. Pero sus magos imitaron el prodigio con engaños. Y su corazón volvió a endurecerse. Entonces vinieron las ranas. Saltaban por los caminos. Entraban a las casas. Invadían los dormitorios. Trepaban a las mesas del palacio. El faraón, por primera vez, llamó a Moisés. Ruega a tu Dios que quite las ranas. Y dejaré ir al pueblo. Moisés oró. Las ranas murieron. El olor de la muerte cubrió Egipto. Pero cuando el alivio llegó, la promesa del faraón se evaporó. Luego el polvo de la tierra se volvió piojos. Los hombres y los animales se retorcían, cubiertos de picaduras. Los magos intentaron imitar la señal. Pero no pudieron. Esto es el dedo de Dios, susurraron, temblando. El faraón escuchó. Y aún así cerró su corazón. Moscas cubrieron las casas de los egipcios. Pero no tocaron la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos. Por primera vez, Egipto vio una línea invisible entre los oprimidos y los opresores. El faraón ofreció un trato. Adoren a su Dios aquí, en Egipto. Moisés negó con firmeza. No es así como Dios lo ordenó. El pulso de poder seguía subiendo. Cada plaga era un golpe directo contra los dioses de Egipto. Cada negativa del faraón, un desafío al cielo. El cielo respondía. La tierra temblaba. Y el corazón del faraón se hacía más duro que la piedra. Las plagas no se detuvieron. El ganado de los egipcios comenzó a caer muerto en los campos. Bueyes, caballos y ovejas yacían sin vida bajo el sol ardiente. Pero en los corrales de Israel, ni un solo animal murió. El rumor se extendió por la ciudad. El Dios de los hebreos hace diferencia entre Egipto e Israel. Aún así, el faraón no cedió. Entonces, Moisés tomó ceniza del horno, la lanzó al aire. Y el polvo se volvió llagas ardientes sobre la piel de los egipcios. Los cuerpos se cubrieron de dolor. Ni siquiera los magos pudieron presentarse ante el faraón. Sus rostros estaban marcados por las heridas. El cielo se oscureció. Nubes negras se reunieron sobre Egipto. Un trueno partió el silencio. Y cayó granizo como jamás se había visto. Piedras de hielo mezcladas con fuego, que destruían cosechas, rompían árboles y aplastaban la tierra. Los que habían oído la palabra del Señor se refugiaron. Los que se burlaron, perdieron todo. El faraón, asustado, mandó llamar a Moisés. He pecado esta vez. Ruega al Señor para que quite este granizo. Y dejaré ir al pueblo. Moisés levantó las manos al cielo. El granizo cesó. El trueno cayó. El viento se detuvo. Y otra vez. El corazón del faraón se endureció. Entonces vinieron las langostas. Un viento del oriente las trajo como una nube viva. Cubrieron los campos. Devoraron lo poco que el granizo había dejado. La tierra quedó desnuda, sin verde, sin esperanza. Los siervos del faraón comenzaron a temblar. ¿Hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Deja ir a esa gente, ¿no ves que Egipto está destruido? El faraón llamó a Moisés. Pero su orgullo aún hablaba más fuerte que su miedo. Vayan a adorar. Pero solo los hombres. Moisés respondió sin titubear. Iremos todos. Niños, mujeres, ancianos y ganados. No dejaremos nada atrás. El faraón estalló en furia. Y váyanse de mi presencia.
Si vuelves a ver mi rostro, morirás. Moisés sostuvo la mirada del rey. Así será como has dicho. Y se marchó. El palacio quedó en un silencio cargado de presagio. Moisés volvió a presentarse ante el faraón. Por última vez. Su rostro no mostraba ira. Mostraba una tristeza firme, cargada de advertencia. Así dice el Señor. A medianoche pasaré por en medio de Egipto. El aire del palacio se volvió pesado. Los consejeros dejaron de moverse. El faraón apretó los puños. Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que muele en el molino. Y aún el de los animales. Un murmullo de terror recorrió la sala. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Como nunca hubo ni jamás habrá. El faraón se levantó de su trono con furia contenida. Sus ojos ardían de odio. Fuera de mi presencia. Gritó. No volverás a ver mi rostro. Moisés dio un paso atrás. Pero no bajó la mirada. No volveré a verte. Esa noche, Moisés reunió al pueblo de Israel. Las palabras de Dios eran claras. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto. Debían sacrificarlo. Y con su sangre, marcar los dinteles de sus puertas. La sangre será señal en las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Debían comer el cordero asado. Con hierbas amargas. Con el pan sin levadura. Vestidos para viajar. Sandalias puestas. Bastón en la mano. Era una cena. Pero también una despedida. La noche cayó sobre Egipto. En las casas de Israel, el silencio era profundo. Los padres abrazaban a sus hijos. Las madres miraban la puerta marcada con sangre. El viento recorrió las calles. La luna iluminó los palacios. El tiempo parecía contener la respiración. Y cuando el reloj invisible del cielo marcó la medianoche, un silencio mortal cubrió la tierra. A medianoche, el silencio se hizo grito. Desde los palacios hasta las chozas más humildes. Un lamento recorrió Egipto como un trueno que no se podía detener. En cada casa, el primogénito había caído. Las madres gritaban. Los padres se rasgaban las vestiduras. Los soldados caían de rodillas sin saber contra quién pelear. En el palacio, la noche se volvió llanto. El primogénito del faraón yacía sin vida en su lecho. El rey de Egipto, que se creía Dios entre hombres, descubrió que no podía salvar ni a su propio hijo. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. En la oscuridad, con la voz quebrada. Levántense. Váyanse de en medio de mi pueblo. Tomen a los suyos y váyanse. Sirvan a su Dios. Y bendíganme también a mí. Egipto empujó a Israel hacia la salida. Les entregaron oro, plata y vestidos. Querían verlos irse cuanto antes, temiendo que la muerte siguiera caminando por sus calles. Mientras tanto, en las casas marcadas con sangre, no hubo muerte. El ángel pasó de largo. La promesa se cumplió. Esa misma noche, Israel salió de Egipto. No como esclavos huyendo en silencio, sino como un pueblo que caminaba hacia su libertad. Las sandalias golpeaban el suelo. Los niños eran cargados en brazos. Los ancianos miraban atrás por última vez. 430 años de esclavitud quedaban atrás. Moisés caminaba al frente. El hombre que una vez huyó en la noche. Ahora guiaba a una multitud bajo la luna. Pero la historia no había terminado. A lo lejos, en el palacio devastado, el faraón miraba la ciudad vacía. Su dolor se transformaba en furia. Su pérdida, en deseo de venganza.
El polvo se levantaba en el horizonte. Primero fue un rumor. Luego un temblor en la tierra. Después, el estruendo de ruedas de hierro. El faraón había cambiado de parecer. 600 carros escogidos. Con jinetes armados. Avanzaban como una tormenta de guerra. El ejército más poderoso del mundo venía por un pueblo cansado. Con niños en brazos. Y ancianos caminando lento. Israel llegó al borde del mar. Delante. Un muro de agua imposible de cruzar. Detrás. La muerte galopando. El pánico estalló entre la multitud. ¿No había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto? Y mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. El miedo hablaba más fuerte que la fe. Moisés se paró frente al pueblo. Con el viento golpeando su túnica. No teman. Estén firmes. Hoy verán la salvación del Señor. Los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. El mar rugía. Los carros se acercaban. Entonces, Moisés alzó su vara hacia las aguas. El viento del Señor sopló con fuerza. La noche se llenó de un estruendo profundo. Las aguas comenzaron a abrirse. El mar se partió en dos. Muros de agua se levantaron a cada lado. Y apareció un camino seco en medio del abismo. El pueblo quedó sin aliento. Uno a uno, comenzaron a avanzar. Pisaron tierra donde antes había mar. Caminaron entre paredes de agua que brillaban bajo la luna. Moisés miró al cielo. Y luego al pueblo que cruzaba. Pero el ejército del faraón no se detuvo. Los carros entraron tras ellos. Las ruedas crujían en el fondo del mar. Los jinetes gritaban órdenes entre el rugido del viento. La libertad corría delante. La muerte lo seguía de cerca. El último de Israel pisó la orilla. Niños en brazos. Ancianos apoyados en bastones. Rostros cansados, pero vivos. Moisés se quedó en medio del camino de agua por un instante. El viento rugía como un león. Los muros del mar temblaban a cada lado. Del otro lado, los carros del faraón ya estaban dentro. Los caballos relinchaban, inquietos. Las ruedas comenzaban a atascarse en el lodo del fondo del mar. Los soldados miraban alrededor. Y por primera vez, el miedo cambió de bando. Huyamos de delante de Israel. Gritaron. El Señor pelea por ellos contra nosotros. Entonces, Moisés alzó la vara una vez más. El viento se detuvo. El mar, que había obedecido la voz de Dios, volvió a reclamar su lugar. Las aguas se desplomaron con un estruendo que sacudió el cielo. Los muros líquidos se cerraron. Los carros fueron tragados. El poder de Egipto quedó sepultado bajo el mar. Cuando el sol salió, los cuerpos de los soldados yacían en la orilla. El ejército que había oprimido a Israel durante siglos ya no existía. El pueblo miró en silencio. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron las manos al cielo. Entonces, un canto estalló entre la multitud. Miriam tomó un pandero. Las mujeres danzaron. Los hombres cantaron al Dios que los había librado. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. El mar había sido tumba para los opresores. Y camino de vida para los oprimidos. Pero el desierto aún esperaba. La libertad había comenzado. Pero el viaje apenas iniciaba. El canto se fue apagando con el eco del mar. La danza terminó cuando el polvo del desierto empezó a pegarse en los pies. El sol ardía. Las gargantas se secaban. El agua se acabó. 3 días caminaron. Y no encontraron ni una gota para beber. Cuando al fin hallaron agua en Mara,
La bebieron con desesperación. Pero era amarga. El gozo de la victoria se transformó en queja. ¿Qué beberemos?, murmuró el pueblo. ¿Para esto nos sacaste de Egipto?, reclamaron algunos a Moisés. Moisés clamó al Señor. Dios le mostró un árbol. Lo arrojó en el agua. Y el agua se volvió dulce. Más adelante, el hambre llegó como un enemigo silencioso. Los estómagos rugían. Los niños lloraban. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, decían. Allá teníamos pan, aquí solo tenemos desierto. Dios escuchó el murmullo. Y respondió con pan del cielo. Cada mañana, el rocío se levantaba. Y sobre la arena aparecía algo fino como escarcha, el maná. Pan diario. Suficiente para cada día. Ni más, ni menos. Cuando el pueblo tuvo sed otra vez, Dios ordenó a Moisés golpear la roca. Y del corazón de la piedra brotó agua viva en medio del desierto. El Dios que abrió el mar. También abría fuentes en la sequedad. Pero el desierto no solo probaba el cuerpo. Probaba la fe. El pueblo olvidaba rápido. Un día confiaban. Al siguiente, dudaban. Moisés intercedía una y otra vez. Cargaba con las quejas. Con los miedos. Con la nostalgia de la esclavitud que aún vivía en los corazones libres. El desierto estaba formando algo más profundo que músculos cansados. Estaba formando un pueblo. El monte Sinaí se alzaba como un gigante de piedra frente al campamento. Su cima estaba envuelta en nubes densas. Relámpagos cruzaban el cielo. Truenos hacían temblar la tierra. El pueblo observaba desde abajo. Con el corazón encogido. Moisés subió solo. Cada paso hacia la cima parecía un paso hacia lo desconocido. El viento rugía. La nube lo envolvía. Y la voz de Dios retumbó sobre la montaña. Dios habló al pueblo con poder. Su voz era como trueno. Pero su ley era camino de vida. Les entregó mandamientos para guiarlos. No para oprimirlos, sino para enseñarles a vivir en libertad. El pueblo temblaba. Habla tú con nosotros, Moisés. Pero que no nos hable Dios directamente. No sea que muramos, suplicaron. Moisés volvió a subir al monte. Allí recibió las tablas del pacto. Escritas por el dedo de Dios. Pero abajo. La impaciencia crecía. Los días pasaban. Moisés no regresaba. El silencio del monte se volvía angustia. El pueblo miró a Aarón. No sabemos qué le pasó a Moisés. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón tomó el oro del pueblo. Lo fundió al fuego. Y levantó un becerro de oro. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Gritaron. Bailaron alrededor del ídolo. Cantaron. Olvidaron al Dios que había abierto el mar. En lo alto del monte, Dios habló a Moisés. Desciende. Tu pueblo se ha corrompido. Moisés tomó las tablas y bajó apresuradamente. El trueno del cielo ahora ardía en su pecho. Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos. En ellas estaba escrita la voluntad de Dios. Y frente a él, el pueblo celebraba un ídolo de oro. El contraste era insoportable. La música sonaba. Las risas estallaban. El becerro brillaba bajo el fuego. Moisés alzó las tablas. Y las arrojó contra la roca. Las piedras se hicieron pedazos. El pacto se rompió ante los ojos del pueblo. El campamento quedó en silencio. Moisés tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo. Y lo esparció en el agua para que lo bebieran. No era solo castigo. Era una lección amarga.
Los ídolos no salvan. Solo envenenan el alma. El dolor recorrió el campamento. Hubo consecuencias. Hubo llanto. Hubo vergüenza. Pero Moisés no se quedó en la ira. Esa misma noche volvió a subir al monte. Su oración fue un clamor quebrado. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero ahora, si perdona su pecado. Y si no, bórrame a mí de tu libro que has escrito. Moisés se ofrecía a sí mismo por el pueblo que lo había traicionado. Dios escuchó su intercesión. No los destruyó. Renovó su misericordia. Prometió seguir guiándolos. Aunque el camino sería largo. Y el corazón del pueblo aún necesitaba ser formado. Moisés bajó del monte una vez más. No con tablas rotas, sino con un rostro que reflejaba la gloria de Dios. El pueblo lo miró con asombro. La luz en su rostro hablaba de una cercanía con Dios que ninguna idolatría podía imitar. Los años pasaron como pasos sobre la arena. El pueblo de Israel caminó por el desierto, aprendiendo a confiar, cayendo, levantándose, volviendo a aprender. Moisés los guió en batallas. Los guió en el hambre. Los guió en el miedo. Y los guió hacia la promesa. Pero hubo un límite que ni siquiera el libertador cruzaría. Desde lo alto de un monte, Moisés contempló la tierra prometida. Vio valles verdes. Vio ríos. Vio el hogar que había esperado toda su vida. No entraría. Pero había cumplido su misión. El niño que flotó en una cesta por el Nilo. El príncipe que huyó como fugitivo. El pastor que escuchó la voz de Dios en el fuego. El líder que enfrentó a un imperio. El hombre que abrió el mar con fe. Ahora cerraba los ojos en paz. Israel ya no era un grupo de esclavos. Era un pueblo libre, con identidad, con promesa y con Dios al frente. Moisés no fue grande por su fuerza. Fue grande por su obediencia. No fue perfecto. Dudó. Temió. Falló. Pero confió en Dios. Y Dios hizo historia con su vida. La vida de Moisés nos enseña que Dios puede usar a alguien con pasado roto para liberar a otros. No importa cuán lejos huyas, el llamado de Dios te alcanza. La verdadera libertad no empieza cuando sales de Egipto. Empieza cuando Egipto sale de tu corazón. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos a obedecer. Tal vez hoy te sientes pequeño, con miedo o insuficiente. Pero el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos donde parece no haber salida.